Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Valeria Montoya Real. Bienvenidos a mi canal Petit Valeria. Esta es una oportunidad para que interactuemos juntos y podamos aprender más sobre hechos históricos que han pasado. Recuerden que mi canal se va a tratar sobre temas de lectura, de música, temas de curiosidad y otras cosas interesantes también. Ahora les voy a presentar una breve descripción de lo que he leído sobre el Holocausto de este libro Genocidio y Proceso de Paz. El autor es Omar Huertas Díaz y la editorial es la editorial Temis. Primero que todo, pues vamos a empezar en que el Holocausto nazi ocurrió dentro del contexto del siglo XX. En primer lugar, este hecho histórico antecede a la creación de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Adicional a esto, el Holocausto ha sido conocido por ser uno de los eventos ejemplarizantes o paradigma de los genocidios. ¿Por qué? Según este autor, se presenta porque primero fue la antesala de la Convención de la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, como ya lo dijimos. Segundo, tiene unos hechos históricos hegemónicos que desplazan a otros genocidios que ocurrieron también en el siglo XX. Y entonces, según las teorías de uniqueness, en esto no va a profundizar mucho, pues precisamente el autor no lo hace, pero vamos a ir desarrollando el por qué es necesario y es demasiado relevante que nosotros como jóvenes, como estudiantes, recordemos este hecho. En primer lugar, el genocidio nazi es un hecho que marcó un antes y un después, como les venía diciendo. Esto se atribuyó, digamos, una persecución que hizo el Estado nazi contra el pueblo judío principalmente, donde hubieron más de 6 millones de víctimas y adicionalmente hubo personas que fueron víctimas. Esto sin duda generó un cambio en la concepción del ser humano, como venimos diciendo, y se caracterizó este hecho por ser un conjunto de persecuciones y atentados contra la vida y la dignidad de millones de judíos, como mencionamos. Ahora bien, es importante, este autor resalta, Omar Huertas Díaz resalta en su libro, que hubo un problema de la causalidad. Esto que sí, porque hay que tener en cuenta que en este escenario, en estos hechos que hubo, todo este conjunto de atentados y persecución se llevó a cabo dentro de un contexto de posmodernidad, de progreso, de desarrollo tecnológico, de ciencia, donde había mucha investigación desarrollada, donde aparentemente el intelecto de las personas estaba lo más alto posible. Entonces uno se pregunta cómo es posible que hayan pasado ese tipo de escenarios en un contexto de esa forma donde la mayoría de las personas eran educadas. Es ahí porque también viene a ser un elemento muy relevante para la consideración del estudio de este hecho histórico como fue el Holocausto nazi. Ahora bien, como les menciono, hay muchos autores que abordan digamos que una de las razones fue la modernidad y el contexto, y resaltan mucho esa parte. No obstante, hay unas teorías, por ejemplo, Fierstein aborda la despersonalización, la rutinización y la burocracia que estaba inherente a la modernidad como elementos esenciales para el genocidio. Repito, la despersonalización, la rutinización y la burocracia. La vulneración del otro que se llevó a cabo en esas magnitudes, en esas dimensiones, el autor dice que no es un síntoma de enfermedad, sino una manifestación clara de la construcción conjunta del progreso, paradójicamente.
Estos señalamientos fueron cuestionados y desplazados porque ¿cómo es posible, repito la pregunta, cómo es posible que el alemán europeo y ciudadano del mundo hubiese sido cómplice y responsable de la muerte de miles de personas de las formas más desgarradoras e inhumanas? Esa es la pregunta que todos se hacen. Por ello, Fierstein menciona al autor, dice que para la generación que había vivido el nazismo, la trama de irracionalidad y demonización alemana funcionaba como un mecanismo ajustado de clausura de la memoria colectiva y autoexculpación. Ahora, habían unas prácticas totalitarias, es verdad, el Estado había hecho unas prácticas totalitarias y empezó con unos postulados del nazismo que al principio no estaban apoyando tanto, porque de hecho habían unos antecedentes que nunca se hubieran podido pensar de que eso después se generaría en el Holocausto. Sí hubieran también unas prácticas comunes en Europa, en sus colonias en el siglo XIX y en Francia, en Inglaterra. Entonces, por ahí por Italia, en Etiopía y por Alemania, en el sudoeste africano, donde se legitimaba el racismo de dominación y exterminio, como un antecedente también. Dice que la homogenización de la población buscaba la productividad, buscaba el fin de la productividad. Entonces, eso lo resalta el autor como una idea de Foucault, en donde dice que el concepto social de normalización es un reflejo de los hechos de la Alemania nazi. Foucault también señala que la sociedad de la normalización se manifiesta a partir de la normalización disciplinaria y la normalización estadística. Entonces, en una sociedad capitalista, para este autor, se buscan sujetos idénticos y productivos, útiles para el trabajo y la optimización del rendimiento. Y todo lo que salga de esa normalización digamos que se quedan excluidos y se sale de esa normalización, entonces ya no es higiénico, ya no es vital, ya es los diferentes. Por eso es el concepto de normalización de Foucault, que en la normalización todo se asemeja con sujetos idénticos y productivos, y esta normalización estadística se configura con el alcance de un cuerpo sano, un cuerpo vital, un cuerpo higiénico, en otras palabras, un cuerpo productivo. Y cuando algo se sale de esa normalización es lo que se considera diferente, y en este caso para el autor eso sí fue un antecedente que conllevó a la concepción ideológica de los presupuestos del nazismo, que obviamente en este caso vimos los resultados atroces que conllevó, que eso pues la idea es que a través de este estudio podamos encontrar que hay unos presupuestos que debemos evitar como seres humanos para respetar la dignidad del otro. Hay otra cuestión, y es que hubo un ascenso al poder. Entonces, es una Alemania que se resintió después de la Primera Guerra Mundial. Esa guerra fue resultado de una Alemania sometida económicamente y psicológicamente, porque no solo fueron los efectos económicos, sino también los efectos psicológicos en la población, que fueron factores importantes para que el discurso que Hitler les vendía al pueblo pues llegara a culminar en un ascenso de poder. Entonces, porque la aspiración y el discurso era de que iba a volver una Alemania una potencia económica, un referente mundial, que pues eso hizo que más alemanes se atrayeran por esta idea sin prever las consecuencias y apoyaran la solución final que posteriormente Hitler plantearía, según este autor que se llama Andreasi 2010. Aquí podemos ver que también en otros libros he leído que inicialmente la población o el partido nazi no ganó, como con un porcentaje significativo, y la población no votó tanto, pero después de un segundo intento el partido llegó al poder.
También hubo una percepción de sometimiento del alemán tras la Primera Guerra Mundial, entonces ellos no aceptaban la derrota de Alemania y tampoco las restricciones económicas de las cuales el país le había tocado vivir o percibir. Entonces ese resentimiento se tradujo en la necesidad de corregir al menor tiempo posible los dolorosos resultados de la guerra. Y en medio de una crisis de 1929, Alemania se proyectaba como un país que buscaba el liderazgo para ponerle fin a la miseria. Pero digamos que en este contexto surgieron las divergencias políticas y las elecciones de 1930, en las que ninguna de las coaliciones, como mencionaba antes, alcanzó la mayoría. Entonces el Partido Nacional Socialista obtuvieron solamente 107 bancadas o votos de las 547 bancas existentes, lo cual eso, digamos, ante el gobierno que quería frenar la crisis económica, pues la miseria se agudizó y las masas se airaron cada vez más, toda la cuestión. Nuevas votaciones, donde ya el Partido Nacional Socialista desafortunadamente obtuvo 196 bancas de las 585 disponibles, lo que hace que en 1933, en un enero, Hitler ascienda al poder como casi canciller de Alemania. Pero en este caso hubo una circunstancia, digamos que el autor resalta, que fue la que hizo que el partido nazi ascendiera al poder, y fue el Reichstag, que fue presa de las llamas. Esto hizo que, por ejemplo, el anarquista holandés fuese acusado de haber sido el autor del incendio y obedecía a un complot comunista. Digamos que lo alinearon por el Partido Comunista, y el gobierno fue persuadido para expedir un decreto en donde el propósito era proteger al pueblo y al Estado de la amenaza comunista. Entonces, en ese escenario, las elecciones de 1933, pues el partido ascendió a 288 bancas de las 647 disponibles y no logra la mayoría de bancas, pero por ejemplo Hitler sí se aprueba la ley habilitante, mediante la que le transfiere el poder al partido nazi. O sea, esta ley habilitante es muy importante que la entendamos porque, según señala el autor, digamos que se instala la dictadura nazi hasta 1945. Los otros partidos fueron proscritos, o sea, aquí podemos ver una clara, digamos, discriminación contra los demás partidos políticos. Aquí el análisis que se le puede hacer es que hubo una desigualdad, no hubo libertad en cuanto a poder acceder o poder votar a otro partido político, porque el Estado Nacional Socialista o el Partido Nacional Socialista creó esa ley habilitante que, como digo, fue presupuesto para la dictadura nazi hasta el año 1945. Entonces, esta ley habilitante decretó al partido nazi como el único partido legal en la Alemania. En 1943 ya es cuando Hitler asciende al poder de Alemania, se convierte en Führer, en Reichskanzler, bueno, no sé esa palabra en alemán, pero digamos que sigue el pueblo en un deseo constante de victoria. Digamos que hubo también unas ideas biologicistas extrañas de la época, donde había una supuesta grandeza nacional y eso configuraría después la solución final, pues de la cual se desbordó, porque, o sea, unos prejuicios totalmente infundados que nada tenían que ver con el reconocimiento que hoy en día reconocemos de todas las personas, de la dignidad humana y el respeto, que pues esos son los conceptos que también ha hablado Kant, que el hombre es un fin en sí mismo. La ideología nazi, pues después tenía unas ideas pseudocientíficas de tipo racista, en cuanto que había una se presentara la solución final y todos
los hechos que vulneraron lastimosamente al pueblo judío, que igual considero que hay múltiples derechos fundamentales que se afectaron durante esos hechos, como por ejemplo el derecho a la propiedad privada, el derecho a la familia, el derecho simple de gozar de una vida digna, del mínimo vital, el derecho a la movilidad libre, el derecho a la educación, el derecho a ejercer una profesión, el derecho y la obligación a trabajar. Todo eso, estas ideas de deshumanización de los alemanes asumían una postura de superhumanos o privilegiados. Gracias a la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, eso pues se pretende evitar constantemente. Falk y Johansson hablan sobre las voces de protestas de la iglesia y demás personas y organizaciones ante la muerte de aquellos que eran considerados inútiles, no fueron escuchados, y es que los judíos eran considerados criminales, y en este sentido el delincuente habitual del Lombroso fue instrumentalizado para catalogar a los judíos. Dice que acá la frenología y las mediciones craneales fueron recurrentes para establecer similitudes con los cráneos criminales. Entonces eran distintas vulneraciones muy serias que pues realmente legalizaron esa ideología. Y ojo, porque aunque la habían legalizado no era legítimo todo eso. Y digamos que hubo un informe de Whittaker en el que se documenta que en el Holocausto murieron cerca de 6 millones de judíos, 5 millones de protestantes, 3 millones de católicos y medio millón de gitanos. Los campos de concentración fueron construidos en Alemania a partir de 1933 y en ellos se encarcelaron a quienes eran considerados indeseables. O sea, al estallar la Segunda Guerra Mundial, Alemania empezó a instalar campos en los territorios ocupados y eran administrados por el Estado Central de Alemania. Auschwitz fue el ejemplo representativo del terror que representaban campos de concentración. Fue construido a mediados de 1940 en las afueras de Oswiecim, ciudad polaca que había sido anexada por los nazis al Tercer Reich. Progresivamente, Auschwitz se convirtió en el centro principal de exterminio masivo de judíos, según el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau 2007. Ahora, del mismo y de lo que es capaz el ser humano. Hubo un hostigamiento que se materializó en 3 momentos en donde Fierstein menciona que se desarrolló el exterminio. Entonces el primer momento fue la construcción de la otredad negativa, en donde se deconstruye simbólicamente al otro. El segundo momento es el hostigamiento en el que se materializa la ideología, en el que en el otro, una vez se ha deconstruido, lo que da sustento ideológico justifica las acciones que posteriormente se desarrollarán así. Entonces excluye al individuo y se le impide ejercer la propiedad y sus profesiones, preparándolo para la siguiente fase del exterminio según Fierstein, que es el aislamiento, en donde ya pasaron para la construcción de los guetos se rompen las relaciones sociales, hubo unas dinámicas de orden social para mirar, digamos, qué resistencia había. Entonces todas esas políticas de debilitamiento sistemático, como era bien, una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad fue lo acontecido en la época de la Alemania nazi. Se reconoce que obviamente cada genocidio tiene sus particularidades y los cuales vamos a abordar en los siguientes videos, más sin embargo por la magnitud de las acciones que se enfrentaron contra seres humanos que gozaban de dignidad, de igualdad, de todo, de sus derechos, de un momento a otro fueron limitados, pues se considera este también un holocausto que es ejemplo para evitar otros, para prevenir y para aprender de las lecciones ejemplarizantes sin que se excluyan las otras ideas de particularidad que tienen los otros genocidios, pero que lastimosamente en el capítulo del siglo XX pasó esta situación que lamentablemente afectó mucho a la humanidad, sin contar todos los casos específicos de personas y víctimas
y de cómo los trataban, crímenes y digamos que formas y estrategias de asesinato utilizaban para victimizar a la población que desafortunadamente murió durante ese capítulo histórico. Pero pues eso lo veremos más adelante y espero les haya gustado este capítulo de antecedentes de Ascendencia al Poder y de cómo surgió el partido que ocasionó todo este genocidio, y pues que podamos seguir estudiando más y más cada día. Y bueno, feliz tarde, hasta luego. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho y un abracito.